Esta semana ha sido muy importante en cuanto a la información porque pasó, no sé si pasó tan desapercibido, me parece que tuvo alto impacto. Obviamente que tapa absolutamente todo lo que ha ocurrido en Esquina. A mi entender, una cosa inconcebible por parte desde el Estado. La muerte que ocurrió, o no sé si muerte, porque todavía está desaparecida esa persona, me refiero a Rogelio Sherin, la pareja que iba camino hacia Esquina y cayó en el puente. Me parece que es una tragedia la cual tendríamos que seguir hablando y mucho más. Ya lo hicimos con la gente de Vialidad, recién con la ingeniera Carmen Pirelli, que daba su visión sobre el hecho, una tragedia que hoy, en el 2017, no nos podemos permitir como sociedad. Hay cosas que en esta época parecen inconcebibles, cosas que parecen básicas, parecen elementales, que tienen lo más llano en cuanto a lo que es el sentido común y que hoy por hoy parece lejano, parece que es como una historia de 60, 70, 80, 100 años atrás. Más allá de eso, lo que quería decir era que esta semana también hubo un fallo judicial, dos fallos judiciales, respecto del último incremento del cuadro tarifario de la EPEC, que no pasó desapercibido. Por primera vez el gobierno de la provincia de Corrientes está por impulsar un juicio político contra una jueza. Ricardo Colombia, en los últimos 8 años de gestión, dijo claramente, vamos a iniciar un juicio político contra la jueza María Belén Güemes, sobre un fallo judicial dado a conocer esta semana. Fallo de carácter cautelar, erga omnes, que quiere decir que es abarcativo a todos, sobre lo que significó el cuadro tarifario. Imagínense el impacto que tiene si el gobernador sale a decir que va a iniciar un juicio político cuando hay otros jueces a que nunca habían hecho, mejor dicho, esta metodología desde el gobierno de la provincia. Todo lo que fue juicio político siempre llegó por otra vía. Superior Tribunal, terceros, y juicios, estamos hablando de magistrados que se han sacado por delitos gravísimos. Hay uno que sacaron por abuso de menores. Sí, un juez en Corrientes, acusado de abuso de menores. Bueno, eso es otra cuestión. Pero se tiene que pagar la boleta. Yo me imagino al usuario, yo me pongo en la piel del usuario y dice, ¿se tiene que pagar la boleta de la luz? Esto comenzó, esta historia y esta resolución de la doctora María Belén Güemes por parte de la Asociación de Usuarios y Consumidores, que atacó una resolución de la DEPEC, decidir un incremento en el cuadro tarifario. Pidió una medida cautelar a través de lo que significa la Asociación de Usuarios y Consumidores. Esta asociación con el patrocinio letrado de el doctor Walter Goldfarb. Y lo tenemos aquí. Doctor Goldfarb, ¿se tiene que pagar la boleta de la luz? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, un agradecimiento a tu invitación, saludo a toda tu amplia audiencia y con relación a la pregunta, mi respuesta es la siguiente. En principio, todo servicio público, en este caso la provisión de energía eléctrica por los distintos usuarios, debe ser pagado, eso es obvio. Hay que aclarar naturalmente que el precio de la tarifa no puede ser obtenido mediante cualquier procedimiento, de cualquier manera, de cualquier forma, sino en tanto y en cuanto sea el producto final de una larga cadena de varios eslabones que implica todo un estudio, la intervención de los distintos organismos, la audiencia pública, que corresponde también como requisito insoslayable, ineludible, habida cuenta que la carencia de audiencia pública puede significar que ese cuadro tarifario es nulo. Te doy un ejemplo. La Suprema Corte de Justicia el año pasado, cuando se abocó al tema del incremento de la tarifa del gas en el orden nacional, lo terminó decretando nulo. El gobierno nacional, la actual conducción, tuvo que retroceder y hacer la audiencia pública. Este antecedente nosotros ya lo habíamos vivido allá por el 2008, 2009, sí, recuerdo, cuando se intentó hacer un incremento tarifario sin audiencia pública y también corrió la misma suerte. O sea que nosotros ya tenemos precedentes locales sin audiencia pública hecha en legal y debida forma. Después podemos explicar todos los requisitos que tiene, no tiene valor. Termino. Sí. Entonces, la respuesta concreta es que en principio sí debe ser pagado, un servicio brindado, en tanto y en cuanto a esa tarifa se acceda respetando fiel y legalmente todos los procedimientos jurídicos para llegar a la tarifa. ¿Qué pasa si usted, señor, o usted, señora, no paga? Que es otra opción.
Vale decir, yo no le voy a aconsejar, porque no soy quien, para que ni pague ni que no pague. Esa es una decisión propia. Aclaré en qué circunstancias se debe abonar. Y también qué pasa si no paga. Tiene la respuesta en el segundo punto del fallo que usted comentó, dictado por la señora juez contenciosa administrativa número 2, expediente 150-230 de este año, donde dice que la ADPEC se deberá abstener de interrumpir el servicio para el caso de que no se refacture y se cobre lo que correspondería según el anterior tarifario. Vale decir que si paga, bueno, es una decisión suya, es válida, pero si no paga, y tiene que esperar que la ADPEC le reenvíe la nueva facturación ajustándose a las pautas del anterior cuadro tarifario. ¿Soy claro? Claramente, del miércoles hasta ahora, ¿se revocó el fallo? No, el fallo no fue revocado, hasta donde yo tengo conocimiento, porque nosotros notificamos inmediatamente a la ADPEC el dictado, el contenido de esta medida cautelar, y ellos tienen sus plazos para plantear eventualmente los recursos, y eso implica sustanciar, corrernos traslados, llamar autos para resolver, y finalmente el juez concederá unos recursos y será la Cámara de Apelaciones la que tendrá que abocarse en resolver de un modo u otro. Vale la pena aclarar que las medidas cautelares, porque por ahí el público no tiene una idea exacta, son resoluciones judiciales de carácter provisoria, preliminares, por lo tanto pueden ser modificadas en más o menos, pueden ser corregidas, pueden ser anuladas, en tanto en cuanto un organismo judicial superior al organismo que la dictó se aboque y así lo resuelva. Pero acá el fallo es interesante porque sobre todo lo que dispone la señora juez cuanto a la vigencia de la medida cautelar es hasta que exista sentencia firme. Es decir, que va a pasar un tiempo considerable hasta que esto acontezca. Y quiero agregar que me llama la atención que la prensa se hizo eco de esta medida cautelar dictada por la señora jueza del Contencioso Administrativo 2. Pero ocurre que al día siguiente, o sea, en 24 horas, salió un segundo fallo en otro juzgado, en el Civil Comercial número 12, a cargo del doctor Teller, donde una empresa, no vamos a decir el nombre, dedicada al tema maderero, obtuvo una medida exactamente igual. Y sobre esto no escuché un solo comentario, ni a favor ni en contra de nadie. O sea, es como curioso, ¿no? A mí me llama la atención y en rigor de verdad no tengo una explicación, una respuesta clara a este tema. A ver, ¿el fallo de la jueza es novedoso? ¿Es distinto de lo que se venía conociendo? No, porque le vuelvo a decir, incremento tarifario implica necesariamente la previa realización de audiencia pública, y es una audiencia pública que se enmarca en la actividad que hemos desarrollado como Asociación de Usuarios y Consumidores, que recordamos tiene rango constitucional, está previsto en el artículo 42 y 48 de la Constitución Nacional. No somos fantasma, como alguien, creo que poco afortunadamente lo mencionó, sino somos una pequeña entidad que representamos a los múltiples reclamos y quejas que a diario nos formulan distintos usuarios que van a nuestra entidad y dicen, mira, me vino tal incremento en el agua, en la luz, en el transporte, y en base a eso nosotros no actuamos de oficio, sino a requerimiento de nuestros usuarios que nos hacen reclamos. De tal modo que, bueno, así hemos actuado. Y el antecedente que yo mencioné precedentemente data del año 2008-2009, cuando el Juzgado Civil y Comercial número 8 de la ciudad de Corrientes, en ese momento subrogado por la señora jueza Civil y Comercial número 4, declaró nulo ese cuadro tarifario porque no hubo audiencia pública. ¿Quién era la jueza? La González Davis, doctora Anaí González Davis. Sí. Ese fallo de primera instancia fue apelado. En ese momento no existían los juzgados contenciosos administrativos, se abocó al Superior Tribunal como organismo de alzada y el Superior Tribunal, con voto unánime, confirmó la sentencia de primera instancia. El Estado provincial, a través de la ADPEC, interpuso un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia que obtuvo el fallo cuya fotocopia te invito a que leas, con la firma de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazando el último recurso que le quedaba a la ADPEC para modificar ese cuadro. Lo que dice aquí, que usted me presenta, dice que los recursos extraordinarios interpuestos son inadmisibles. Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se lo desestima. Con costa y notifique si devuelve. La firma está dado por Enrique Petraqui,
Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, Elena Hayton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti. Yo querría avanzar sobre este particular porque tiene vigencia. El fondo de esta sentencia, mi estimado amigo periodista Sí. y oyentes que nos están escuchando, establecía no solo la nulidad de aquel cuadro tarifario, la obligación de publicar en un diario este fallo que se hizo y la acreditación en 3 facturaciones sucesivas de todo lo cobrado de más a los usuarios. O sea que la ADEPEC nos tenía que dar un crédito en 3 facturas sucesivas del año 2009 en adelante Sí. hasta ahora. ¿Y? Han pasado 60 bimestres y lamentablemente, no han acreditado ningún centavo. Ese es un fallo del año 2013. No, este fallo es No, de no, la no, Corte. dice el El de la fallo Corte, es el de la- 2009. El de la Corte. El fallo de la Corte es del 4 de junio del año 2013, Ahí está. que puso fin, porque ya no hay instancia Sí. superior, sobre todo porque no se recurrió a ningún organismo internacional, Sí. de la Haya o la OEA, y lo único que quedaba era por cumplir lo que se determinó en primera instancia, fue confirmado por el Superior Tribunal, o sea, acreditar a los usuarios el dinero que se había cobrado de más. O sea que la doctora Güemes no inventó nada. No, ella hizo uso de una jurisprudencia y doctrina pacífica. Pero vamos a avanzar un poco en el tema, mi estimado. Sí. Yo tengo como dudas, yo tengo más A ver. preguntas Sí, más lo que escucho. respuestas. En la provincia de Corrientes, en el año 2011, se dictó una ley que lleva el número, voy a ser exacto para no meter la pata, 2011. 6073, año 2011. Esta ley provincial creó el Ente Provincial Regulador de Energía. Sí, me acuerdo. Conozco gente que ha concursado y que ha quedado Exactamente. entre los 5 primeros. Bueno, Recuerdo claramente. Esta ley provincial, en su artículo 21, establece que es facultad o función del EPRE, Ente Provincial Regulador, convocar audiencia pública. Es la única institución que está facultada a convocar audiencia Claro. pública. Si la ADEPEC no tiene facultad. ¿Es una ley vigente esa? Vigente en forma simbólica, porque nunca se reglamentó, nunca se puso en funciones a los señores integrantes de esa Entonces, si comisión. no está reglamentada, no se puede aplicar. Y no tiene vigencia, es una ley que es letra muerta, está sancionada, promulgada, publicada, pero al no haberse designado dentro de los 180 días, como establecía el artículo 62, es una ley que está muerta, está en un stand-by. Porque no tiene la reglamentación. No tiene la reglamentación y más que la reglamentación, no tiene la designación de los miembros que deben integrar en base a una serie de pautas para que funcione. El concurso se hizo, ¿eh? El concurso doy fe. Sí, personas de mucha valía. El contador Ramón Quirós, ex funcionario municipal, uno de los que estaba ahí. El contador Marcelo López Lecube, otro de los que llegó hasta la última instancia. Creo que el ingeniero Rodríguez Sala también participó. El ingeniero Rodríguez Sala Creo, no no estoy participó, seguro. pero yo no estoy seguro que haya quedado entre los 5 primeros. Los Yo seleccionados. recuerdo de los seleccionados, y hay una nómina más de personas también que recuerdo que han participado, pero que nunca se aplicó. Aclaro entonces, o ahondo, si nosotros sostenemos que el único ente que está autorizado, porque la ley lo dice, el artículo 21, a convocar audiencias públicas es el EPRE, fue válida la audiencia pública, se hizo en Santa Rosa el año pasado. Ahí le peleó un rato diciéndole, pero usted me estaba basándose en una ley que usted misma dice que es una ley que no tiene una reglamentación y no tiene vigencia. Pero yo, usuario, me pueden alegar a mí el incumplimiento del Estado frente a un tercero. Esta es una omisión del Estado absolutamente inoponible al tercero. ¿Cómo va a ser posible que el Estado se base en su mora para querer afectar mis derechos subjetivos como consumidor? Al contrario, nadie puede alegar su propia torpeza. Le pregunto. ¿Me explico? ¿Soy claro? Claramente, la aplicación del aumento nacional, sí, ya no se cumplió con la prerrogativa constitucional de lo que significa la audiencia pública. La audiencia pública que se hace en el orden nacional tendrá valor en el ámbito jurisdiccional nacional, a mi criterio, en el mejor de los casos. La audiencia pública que requiere el ámbito provincial es otra. Nosotros, me parece, en mi opinión, yo no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, es una opinión mía, que ahora justamente la Cámara de Apelaciones Superior o la Corte va a tener la oportunidad, en base a la vía recursiva que seguramente va a plantear la ADEPEC, de decir si esa audiencia pública tiene valor o no. Lo que yo le puedo decir, que en el Chaco, cuando se hizo una audiencia donde se estaba discutiendo
el incremento de la transportadora, se planteó una acción de amparo y se decretó una medida cautelar con la cual se suspendió los efectos de eso. De tal modo que yo, honradamente, con toda honestidad, tengo mis dudas. Yo lo que le dije al comienzo, yo tengo más dudas y preguntas que respuestas. Bueno, la realidad en el futuro lo va a determinar si tenía valor o no. En principio, en la actualidad, a criterio de 2 jueces, no de 1 de 2, no tendría valor. Sí, no lo digo yo, lo dicen 2 jueces. Sí. En todo caso, le tendrían que hacer juicio político a los 2 jueces. Y, bueno, en principio... Porque si los 2 jueces tienen el mismo criterio, sí. ¿por qué hacerle a uno y no al otro? Bueno, esa es una pregunta que tendrá que responder quien impulse el juicio político. A ver, de cualquier manera, agrego, la jurisprudencia nacional es reiterada que los fallos equivocados de los jueces, aún siendo equivocados, no amerita, no se compadece con una situación tan grave como una acción de juicio político. El juicio político es la respuesta a una situación excepcionalísima, gravísima, cuando el juez falla deliberadamente y con conocimiento contra derecho. Ahora, los errores son subsanados por las vías recursivas que se le otorga a quien se considere disconforme con un fallo judicial. Me parece que no hay una proporción, me parece desmesurado. Se imagina que si le vamos a hacer juicio político a todos los jueces, que una Cámara, un juez de primera instancia, le revocan la sentencia, y a menudo que eso ocurre, no quedaría ni un juez vigente con actuación. Porque las cámaras, o el Superior Tribunal o la Corte modifican la sentencia de primera instancia. Para eso existe la vía recursiva. Derecho, la vía recursiva o la doble instancia. O la doble o triple instancia. No importa, esa parte me parece bien. A ver, comenzó la feria judicial. ¿Vamos a tener un fallo del gobierno para el gobierno retrocediendo esto? ¿Vamos a tener la semana que viene? No entendí la pregunta, perdón. Sí, vamos a tener, a ver, cualquiera de los mortales, sí. Cualquiera, si yo tengo una causa, sí. o a favor o en contra, sí. En el Poder Judicial me voy y me dicen, comenzó la feria judicial, quiere decir para mí, 15 días no va a pasar absolutamente nada. No es tan así. La feria judicial implica un receso parcial de la actividad jurisdiccional que por la gravedad institucional, la importancia, no puede parar, no puede cerrarse. La feria judicial queda supeditada a que el juez que recibe una causa analice y prevea lo que la ley prevé. Es decir, si hay una urgencia y una gravedad que no admite dilación, ese juez de feria puede y debe habilitar la feria, abocarse al tema y resolver lo que fuere. Por ejemplo, una medida cautelar urgente, un niño que está siendo objeto de violencia, o un vehículo que está por cometer un hecho delictivo, o algún derecho de una persona que puede sufrir un perjuicio irreparable. O sea, el juez es el que evalúa y amerita la urgencia y la gravedad para habilitar o no la feria, no el solicitante, ¿no? Le agradezco mucho su tiempo, doctor Golfana. Sí. Gracias por venir. Bueno, esto habría mucho más para conversar. Sí. Yo querría decir una cuestión más con respecto a la audiencia pública. La audiencia pública convocada por la ADPEC, a mi criterio, a mi juicio, insisto, aclaré, es mi opinión, puede ser controvertida, no tiene facultades para convocarla, porque ese es el resorte del EPRE, que aunque no esté reglamentado, esa omisión del Estado de hace 6 años no es oponible a los terceros. Segunda cuestión, la ADPEC está intervenida desde el siglo pasado. Nosotros en la provincia de Corrientes tenemos más de 35 entes descentralizados y autárquicos, IPS, IOSCOR, INVICO, Tabaco, etcétera. Hay un solo organismo, y hay que reivindicarlo, y vale decir por qué, que funciona de acuerdo a la ley. ¿Sabe cuál es? El que administra el Instituto Cardiológico, a quien vaya nuestro saludo y nuestras felicitaciones por la calidad y por la excelencia de su servicio. Los demás institutos, le repetí, de los 30 y pico que hay, entre INVICO, IPS, IOSCOR, Vialidad, etcétera, etcétera, no están reglamentados. Entonces yo me pregunto... No están regularizados. No están regularizados porque las intervenciones, de acuerdo al artículo 84 y 85 del Código de Procedimiento Administrativo de la provincia, Ley 3460, duran 3 meses, prorrogable por otros 3 meses. Y el artículo 85 dice, vencido ese plazo, caducará automáticamente la intervención. Claro. Entonces, qué bueno sería que los plazos sean cumplidos por todos, gobernantes, gobernados, porque si respetamos la ley, vamos a evitar conflictos, vamos a evitar problemas.
Y ojo que yo no auspicio un festival de designaciones como se hacían en otras épocas, donde habían ciertas coaliciones donde había que tener de un color uno y de otro color claro, no. Acá tiene que haber la integración de los entes autárquicos, como marca la ley, privilegiando la idoneidad, que es el requisito constitucional ineludible. No el compinchismo, no el aguismo, sino... porque acuérdese usted, por ejemplo, que en extrañas y lejanas comarcas hubieron ministros de educación, algunos veterinarios, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la educación tendría que estar en manos de los docentes, la salud en los médicos, la justicia en los abogados, la obra pública en los ingenieros y arquitectos. Sí. Esto me lo dice el sentido común, sin desmerecer a nadie, entiéndase bien. Porque aparte esto fue hace muchos años en lejanas comarcas, acá no fue eso. Se me viene con toda la ironía encima. No, Wolfar, para eso nada. Porque es domingo a la mañana encima. Le agradezco mucho que haya venido, doctor. Muchas gracias. Por favor. Y que todo se encamine por el marco de la ley, que ahí vamos a andar bien. Gracias. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, dijo alguien. El general Perón, mire, ¿se acuerda? Usted lo ha dicho. Ni nunca me hubiera imaginado que el doctor Wolfar lo esté citando al general Perón. Gracias. Que tenga buen día.